Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad exclusiva de nuestros invitados y no representan necesariamente la postura de Voces de Conciencia, de Ana Abdala o de Carla Rivadeneira. Este podcast tiene como fines educativos y de entretenimiento. No sustituye un proceso terapéutico profesional. Cada historia es única y te invitamos a escuchar con criterio y apertura. Hoy queremos hablar de una película profundamente conmovedora, Invencible. Un niño fuera de serie. La historia de un niño con autismo y una condición genética que transforma por completo la vida de su familia. Pero esta película no es solo sobre autismo. Es sobre vulnerabilidad, sobre paternidad, maternidad, sobre crisis familiares y sobre todo sobre resiliencia. Nos muestra lo que muchas familias viven cuando llega un diagnóstico: miedo, culpa, negación y también amor. El papá atraviesa un proceso interno muy fuerte y la película nos confronta con una pregunta profunda. ¿Qué pasa con los padres cuando el hijo no encaja en el molde esperado? ¿Qué pasa cuando ese chiquito no cumple con las expectativas? También rompe prejuicios sobre el autismo. Nos muestra una forma distinta y profundamente auténtica de experimentar la alegría. Tal vez el problema no es que existan cerebros diferentes. Tal vez el problema es que vivimos en un mundo que todavía no sabe abrazar la diferencia. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Y esto es Voces de Conciencia. Empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Voces de Conciencia. El día de hoy estaremos hablando sobre una película, The Unbreakable Boy. Por favor, les pedimos que si tú no la has visto, ponle pausa a este episodio, porque sí va a tener spoilers y también vale la pena que tú la veas. Esta es la historia de un niño con autismo y con osteogénesis imperfecta, que cambia por completo la vida de él, pero sobre todo la vida de su familia. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Y esta película no es solo sobre autismo, es sobre la vulnerabilidad. Por favor, es una película que tiene que ver porque habla de más, como de la paternidad, de las crisis que pasamos, de esta resiliencia y también sobre lo difícil que puede ser amar la diferencia cuando no era lo que imaginabas, porque como papás también a veces nos creamos unas historias de cómo va a ser y cuántos hijos voy a tener y cómo se van a hallar y si van a ser hombres, va a ser mujer y ese hombre y esa mujer va a estudiar esto y nos empezamos a imaginar cómo va a ser esa vida perfecta que queremos tener en nuestra familia y de pronto llega un hijo al cual requiere muchas atenciones y requiere de un cuidado especial y requiere que todo el sistema se amolde para poder salir adelante. Entonces, también como papás empezamos a tener estos duelos de este hijo, pues sí, de un hijo imaginario que no se presentó y que también duele como familia. Estos duelos y estas culpas, ¿no, Ana? A mí me encantaría empezar como cuando estos papás se enteran que están esperando un hijo, hay muchísima preocupación y culpa de la mamá en compartirle a su pareja, en compartirle a su esposo, que hay grandes posibilidades de que su hijo venga con un tema genético, porque ella lo padece. Ella también tiene la osteogénesis. Y se nota que hay culpa, que hay vergüenza y que hay preocupación, ¿no? Porque yo creo que todo uno en su sano juicio elegiría pues tener a un hijo sano, a un hijo que pueda tener todas las facilidades y todas las herramientas para poder disfrutar la vida e integrarse y no necesitamos, o no tanto. Y aquí, desde antes de nacer, hay un amor inmenso, pero mucha preocupación de cómo venga este chiquito. Y eso posiblemente repercute más en el niño que el mero diagnóstico, porque veamos qué significa The Unbreakable Boy, que sería como el niño que no se rompe, cuando curiosamente la osteogénesis es No, porque que se rompe los huesos todo el tiempo, 40 y tantas veces. O sea, vas la película y pierdes la cuenta de cuántas veces se le rompe todo, pero a él no se le rompe la fe, a él no se le, o sea, es el más resiliente de toda la historia, ¿no? sí. Y como este niño, bueno,
un poco para que tengan mi contexto de qué se trata esta película, si de verdad es realmente hermosa. Haz de cuenta, una pareja que se conoce y entonces, de hecho, en esa plática que empiezan a tener al inicio de la película como pareja que se acaba de conocer, tienen como, ¿y yo cuántos hijos quiero tener? O sea, empiezan a planear su futuro. En la tercera date salen embarazados y bueno, pues entonces a él, sí, exacto, apenas nos conocemos y de pronto ya somos, poníate de pareja, somos papás, porque la pareja se va construyendo, ¿sí? Y de pronto te brincas un pedazo muy importante, pero bueno, ese es tema de otro podcast. Aquí, bueno, salen embarazados y ella tiene esta condición que es como cualquier situación le rompe los huesos. El primer evento que tienen es que cuando nace el hijo, en el momento de sacarlo, ya si le rompen una costilla, y bueno, empieza a pasar la vida y de pronto empiezan a ver que no conecta, de pronto lo empiezan a ver como extraño, y ahí es entonces donde viene toda una sacudida se cae de la mesita, ¿no? Se cae de la mesita, y ahí se lo llevan de volada al doctor y se da cuenta que tiene la pierna rota y ahí es cuando le dicen, y ya se sanó su costilla. ¿Cómo? ¿Qué costilla? O sea, aparte, pues un bebecito nada más lloraba y no sabía ni siquiera por qué lloraba. Y entonces empieza como toda esta confusión que de por sí ser papás primerizos es dificilísimo porque te están entregando a un ser humano que no tienes ni idea cómo sobrevivirlo, ¿no? Y tienes demasiadas responsabilidades y demasiadas angustias. Ahora súmale que además trae una condición. Entonces, Y que tú no sabes. y que tú no sabes. Y que nada más llora sin parar y no sabes por qué está llorando porque trae rota una costilla, ¿no? Entonces, al momento de que lo llevan al doctor para ver lo de la rodilla o la pierna que se cayó, ahí es cuando le dan el diagnóstico de que también tiene osteocálesis. Entonces viene la culpa de la mamá. Sí, porque ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que se dieran cuenta que eso había sido una fractura? Pero es que, claro, ya una vez que hablamos es muy fácil resolver. Pero un bebé llora y le cambias el pañal o le das mamila. Claro. Si le cambias el pañal y le das mamila, a lo mejor y le picó tiene un piquete de mosco y lo que tiene es comezón. Pero entender eso está cañón. Y cuando eso es algo delicado, como un diagnóstico así, está mucho más difícil. Y sí que bárbaro porque o sea, ellos eran un par de desconocidos. O sea, el papá conoce a la familia de su esposa y de nombre y después de saludar a medio parto. O sea, qué fuerte. Oigan, y esta historia además está basada en hechos reales. Entonces, como que de repente pensamos, ay, está muy Hollywood, o sea, hollywoodense, pero no. Nada más, entonces nos tenemos que fijar que no es el niño el que estaba roto, nada más, sino también era un duelo, eran estas expectativas, era todo esto que a lo mejor y no sonaba tan bonito como nosotros no lo habíamos pintado. Choque, ¿no? El choque de mis expectativas con la realidad que hoy estoy viviendo. Y que además, como decía nuestra testimonio del episodio pasado, todo ese viacrucis que se vive para por fin llegar a un diagnóstico y que dé sentido un poco a lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y también cómo lo aborda cada uno de los personajes como papá, Carla, porque la mamá lo vive desde un lugar en el que pues ella sabe lo que se siente tener la osteogénesis, que evidentemente no el tema del autismo, pero cómo lo vive cada uno desde su rol. La mamá como muy metida y el papá con temas del pasado sin abordar que es todo el alcoholismo que él tiene. Y el hermano. Y el Yo, ¿quién más? O sea, fíjate, Ana, que cuando veía la película, a mí el que más me movía de los tres era el hermano. O sea, y me resuena muchísimo la historia de Alonso y de su familia, ¿no? De este testimonio, si no nos ha escuchado, regrésense, escúchenlo que vale muchísimo la pena. Porque este hermano, que en realidad es el hermano chico, sobrecompensa muchísimo y empieza a parentalizarse, a proteger a su hermano, a tratar de no molestar. Por otro lado, hay muchas emociones revueltas y que también vale la pena poner sobre la mesa, porque en consulta es muy común
tú seguramente también has acompañado procesos similares. Mucho se habla de lo que vive la persona con el diagnóstico, del duelo del diagnóstico, pero poco se habla de los familiares. Claro. Y los familiares cargan con una culpa inmensa, porque a pesar de que hay un amor infinito por sus hijos o por sus hermanos o por su papá, también a veces puede haber momentos de desborde, de decir ya no puedo más. Y a lo mejor hasta inclusive decir, ojalá no existiera, ojalá no viviera conmigo, ojalá. Y eso los hace sentir pésimo. Pero no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Así. Y el tener este tipo de pensamientos, al final yo creo que lo que hace es exponer las necesidades no cubiertas que tenemos, el desgaste emocional, que es pues ocupar un lugar donde nuestro familiar a lo mejor y requiere de una mirada extra, de un entendimiento, que ya una vez que lo entendemos, a lo mejor y las cosas funcionan de manera más ágil. Y que también está bien cansarse, ¿no? O sea, porque tener esa carga, o sea, de la que tú dices ahorita, dices, es que estoy agotada y el agotamiento también te hace, pues, no querer una situación ya, o sea, decir, se acabó, no es que no quieras hacer el niño o algo, no, es lo que no quieres es la situación, el agotamiento mental, el cansancio físico, también el lastimarnos como pareja, porque evidentemente ante un hijo con una situación tan delicada como la que se vivía en ese sistema familiar, conlleva también un tema de pareja, de dejarnos de mirar, o sea, nada más estamos sobreviviendo, o sea, todo el sistema está haciendo que sobreviva esa personita del sistema, y entonces todo empieza a girar alrededor de eso. Y además pareciera que también la sociedad sataniza muchísimo el hecho de que tú puedas como quejarte de la situación que estás viviendo. Y eso te hace sentir todavía mucho más culpa, de por sí de la culpa que ya traías, ¿no? Porque a lo mejor en esta película, que es caso de la vida real, como dice Carla, ella ya traía como, yo tengo osteogénesis, entonces a lo mejor yo se lo pasé, entonces yo cargo con la culpa de que yo, por mi culpa, tiene este niño esto. Entonces, además del miedo, de la frustración, del cansancio que se vive como sistema, también la culpa nos hace agotarnos muchísimo más. Y es que el amor no quita el agotamiento. El amor, o sea, el amor es una cosa, pero puedes amar profundamente a alguien y también estar en burnout, y estar a tope y decir, ya no puedo más. Ahora, de ahí la responsabilidad afectiva y la responsabilidad de ser padre, eso de adultos, de decir, ok, estoy cansado, lo trabajo, pero ese chiquito me necesita, ¿no? Porque hay espacio, son dos cosas. Sentirte hasta el gorro es válido, pero dejar de mirar a ese niño es lo que no se vale. Y creo que eso también es uno de los mensajes que manda la película. No sé si recuerdas, Ana, pero aparte, en la parte inicial, el niño aparece hablando y dice, yo volteaba a ver a mi papá, pero él no me veía. Él no me veía. Y constantemente aparece no que veía cuando la sensación o la perspectiva del papá es todo el tiempo estoy con él. O sea, pero todavía sé, él no lo veía. Exacto, pero ahí es a lo que voy. Que es, ahí nos vamos a llevar a cuestionar que el estar no es mirar, ¿no? O sea, una cosa es ver y otra cosa es observar. Una cosa es ver y otra cosa es conectar, conocer al hijo. Y creo que estaba tan enfrascado en lo que no era, en la expectativa, en la frustración, que había una incapacidad de ver a su hijo. Y posiblemente tenía más incapacidad él como papá o ellos como papás, que incluso ese niño que tenía autismo y que el lograr un contacto visual o una conexión es una de las características del diagnóstico, ¿no? Pero que cree que al final sí lo ve. Ahora, ¿qué es lo que hace que él sí vea a su hijo? ¿Tú con qué te quedas? ¿Cómo el papá logra ver a su hijo? O sea, cuando lo empieza a aceptar, o sea, cuando dice, es que yo soy el que tengo que aceptar esto, no ese tiene que amoldar a mí. Es que eso, porque muchas veces como papás, que esto sí es un poco como infantil, emocionalmente inmaduros, ¿ok? Queremos que a veces que nuestros hijos se amolden a nuestras necesidades, cubran nuestras necesidades. Y eso habla de una parentalidad inmadura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el papá? Que evidentemente no está pudiendo, o sea,
no estaba pudiendo. Ahí el alcoholismo, ¿ok? O sea, ahí es en donde él vuelve a recaer en el tema del alcoholismo y de su amigo imaginario, ¿ok? Que el amigo imaginario jugaba como este papel de lirillo en donde le decía, oye, no te puedes subir al coche así, estás borracho, como que vas a chocar, como la conciencia, el lirillito, ¿no? Que le decía, vas a chocar, pero él era más fuerte el dolor, es mucho más fuerte el dolor de todo lo que él estaba viviendo y del alertamiento y de la pérdida del nosotros como pareja, el estar en sobrevivencia, las deudas económicas, porque, ojo, un tema o sea, un tema de salud, sobre todo aquí en México, también en Estados Unidos, pero te desborda de dinero, o sea, se desborda la economía, ¿ok? Entonces, súmale todas estas aristas, más aparte como el dolor, porque como te decía ahorita, cada uno de nosotros vivimos los duelos de diferente forma. Ella que hizo ponerse a ser la mamá entrona, la que esto, la que el otro, pero el otro se dijo, no puedo con esta situación, se me está desbordando lo económico, se me está desbordando esto, y que es evitativo, volverse como más hacia el lado del alcohol, de no quererlo mirar, ¿sí? De no quererlo mirar, cuando ese niño le estaba dando un regalo inmenso que era el poder tirar la vida desde la sencillez, que es justo lo que nos dijo nuestro testimonio de la sesión pasada. Aprender a mirar la vida en esos pequeños detalles, que la vida es de detalles pequeños en donde nos podemos maravillar por cosas tan simples, que era lo que este niño, el hijo, les estaba enseñando a sus papás. Y la ironía que hay detrás, ¿no? De cómo a una persona con autismo muchas veces se le juzga de que están en su mundo. O sea, hasta de una forma despectiva se dice, ay, pareces autista. ¿Qué dedicas? O graffiti o algo lastimoso. Cuando este chiquito, por ejemplo, era el más observador, el más sensible, y aunque estuviera un poco cíclico en ciertos temas y que a lo mejor y pareciera que estaba hablando otro idioma en clase, no dejaba pasar por desapercibido el que un compañero suyo le estaba pasando mal, ¿no? Se lo hubiera sol. Parece migajero con poco amor propio porque insiste en ser amigo del líder popular de la escuela, cuando él no quiere ser el amigo para hacerse popular, como a lo mejor yo en algún momento pensé, la mayoría de los adolescentes, pues por pertenecer, quieren ser amigos de sí. Aquí en este caso, él no quería eso. Él quería acompañar porque sabía que le estaba pasando mal. O sea, increíblemente él quería sanar, él quería algo mucho más lindo, ¿no? Entonces, qué ironía, y más bien pienso cómo nos afecta el prejuicio y el no darnos chance de conocer. O sea, de verdad es que sí me pone gente a Ale, a la mamá, porque del episodio pasado, porque nos decía que quisieras pedirle a las sociedadoras nomás que primero conozcan al hijo. Es que ahí está, ¿no? O sea, la importancia de conocer a las personas neurodivergentes, pero a las personas. Y de mi edad, que era lo que tanto le decía el hijo, ¿no? O sea, como, mírame papá, es que al no quererlo mirar, yo creo que él se protegía, porque esto de lo que se protegía era del dolor que estaba sintiendo, de no poder, de no sentir, de no poder conectar con el hijo, porque el que no podía conectar con el hijo era él. El hijo sí conectaba con él, el que no podía conectar con eso era él, era el papá. Por eso la narrativa era Corfibinio, no lo miré, ¿no? ¿Y sabes qué me haces pensar, Ana? No sé si estás enterada, pero en Australia, hace poquito, hubo una familia que papá y mamá, por decisión tomada en conjunto, decidieron quitarse la vida a ellos, a sus dos hijos y a sus dos perritos. Dejaron en la puerta de su casa, esto fue el mes pasado, dejaron en la puerta de su casa una nota que decía no pasar, favor de llamar a la policía. Okay. Y se quitaron la vida y terminaron con la vida de sus hijos. Y pensaríamos, ¿qué tendría que pasar? ¿No? No estamos justificando, pero tratando de entender el dolor o
qué motivó tomar esta decisión. Sus 2 hijos tenían un autismo severo y el gobierno de Australia retiró los apoyos para esas familias. Entonces, sí, como estos fondos y estos programas de apoyo. Entonces los papás dejaron una carta diciendo que no tenían manera de cubrir lo que sus hijos necesitaban para poder ser personas autónomas, personas que pudieran tener una vida independiente cuando ellos no estuvieran y que los agobiaba muchísimo el riesgo que pudieran vivir. Entonces, a mí me hace pensar como si eso pasa en Australia, también pasa en México, ¿no? Entonces, de repente se nos olvidan cosas por la mirada, por el privilegio que podemos tener y es fácil juzgar. Pero ponernos en los zapatos de las familias con alguna condición, sí es bien duro y es bien importante el poder ser y tener una red de apoyo. Y justo, o sea, eso que parece, creo que es súper importante porque el agotamiento que se vive como papás, de por sí, ser papás es cansado. O sea, bueno, ser papás presente y ser papás que quieres que estén bien tus hijos y ser papás que ponen límites, o sea, ser papás presentes es agotador. Ahora, imagínate con un niño que además requiere ciertas adecuaciones al sistema y que además requiere más parte económica, pues es Y mayor tiempo tuyo, pues es que enero estás con él. o exactamente, entonces el huevo la gallina, ¿no? Entonces, cómo? O sea, por eso aquí el agotamiento, o sea, estar cansado no significa que seas un mal padre, simplemente significa que estás cansado y que requieres ayuda. Por eso es tan importante eso que estás diciendo ahorita, se necesita a las personas que están alrededor de un sistema en donde hay una persona con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, con algún tema neurodivergente, con lo que sea, se necesita de un clan. Necesitamos de nuestra familia, o sea, papá, mamá, afuera, necesitamos de nuestros amigos, necesitamos del sistema, de la sociedad para que nos acompañe a transitar esto de la forma más amable, que eso es un poco lo que le estaba faltando Camera a este sistema. Estaban muy aislados, les faltaba muchísima ayuda y hasta el apoyo de la escuela, la apoyo y escuela, el apoyo de la escuela, o sea, falta muchísimo que les podamos brindar acompañamiento a estas familias para que también ellos puedan descansar un poquito y que se puedan recargar en alguien más. Y creo que algo que también se visibiliza muchísimo en la película es, pues, esto que finalmente podemos entender. O sea, como escuela hay como esta necesidad de ver por el bien común. Entonces, muchas veces a lo mejor el bien común pareciera que es sacar ese viño porque es disruptivo en clase, ¿no? Porque, ok, si lo entendemos a él, pero ¿qué pasa con los demás? O sea, es que tenemos que poner en balance. Pero cuando los niños y cuando la gente entiende cómo funciona esa persona, conoce no solo el funcionamiento cerebral, pero principalmente el alma, o sea, la esencia de esa persona, lo dejan de ver como el cómo nos adaptamos para ti, sino eres parte de la manada. O sea, a mí me encanta que en la película la escuela corre al niño y los niños recolectan firmas, y lo quieren muchísimo. Pero logró ganarse el cariño de todos sus amigos. Y lo que dijiste hace rato, de que él que se quería juntar con el popular, que el popular era un bully, pero él miró abajo del bully. O sea, ¿qué me llevo yo de esta película? ¿Qué me encantó? Que la capacidad que tiene el niño de mirar con sensibilidad el dolor que hay abajo del otro. Se me hace súper fuerte siendo autista, pero cómo tiene esta capacidad de mirar que el otro no la está pasando bien y ser esa alegría que llevaba, porque él llegaba como una sencillez a saludar a todo el mundo, o sea, se ganó el amor de todos los compañeros de ahí,
con gracia, con alegría, con entusiasmo. Entonces, cuando lo corre, claro que todo el mundo dijo no. Y ahí ese es otro de los aprendizajes, ¿no? Que no estamos mirando las fortalezas y la bondad que lleva también una persona con una neurodivergencia de ese nivel. Completamente. Y yo creo que sería muy diferente si las personas cambiaran el enfoque de desarrollar las habilidades del niño para que se pudieran adaptar, en vez prepararnos a nosotros adultos, responsabilizarnos a nosotros adultos, a brindarle a ese chiquito lo que él requiere para que florezcan, o sea, para que él pueda destacar. Nosotros podemos adaptar a sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, cognitivas. O sea, constantemente queremos repararlos, queremos arreglarlos, queremos hacerlos funcionales. Y se nos olvida. Y queremos criar que en un molde. Sí, pero el rol del papá, yo creo que al final, más allá de educar o de llevar esta crianza de hacer personas responsables y respetuosas, es el darle la seguridad al niño. Y aquí le quita muchas veces a los niños una la seguridad, como las etiquetas, el no puedes, que en realidad los topes que ellos o las dificultades que ellos tienen. Entonces, un papá que cree en su hijo, un papá que como este papá se pone la máscara y acompaña a que sea el risa, la botarga, eso facilita que su hijo la pase bien. Sin embargo, si estamos desde este lado de, híjole, mejor me expongo a mi hijo porque se van a burlar de él, híjole, alzas porque la sobreprotección, lejos de ser sobreprotección, es negligencia, es abuso y eso es lo que incapacita al niño. Y lo que realmente los que se tienen que quitar las etiquetas son los papás. O sea, nosotros tenemos ya etiquetas en nuestra cabeza y vamos y se los transmitimos a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros como adulto tenemos que trabajar, esos temas no resueltos, esas expectativas, esos sueños, esos duelos, y entonces convertirme en un papá adulto responsable, afectivamente, emocionalmente maduro para poder contener a nuestros hijos. Y yo creo que también, Ana, el trabajar la herida de rechazo. Sí. O sea, porque pues no todo se trata el pintarlo y ponerlo color de rosa, tener a un hijo con un diagnóstico tan evidente como muchas veces lo es el autismo, por ejemplo, es una realidad que la familia y el niño reciben miradas. Y esas miradas no suelen venir desde un lugar bonito, sino son miradas que podemos o sea, interpretar como incómodas, como inadecuadas. Y entonces es mucho el acompañar, el cambiarle la narrativa al niño y estar trabajando su valía, como sus fortalezas, pero también mirándonos a nosotros como adultos, porque podemos estar tratando de salvarlo a él, supuestamente, pero en realidad porque nos está espejeando necesidades nuestras, ¿no? En aquellos momentos donde nosotros nos sentimos no suficientes o tal, y los hijos se viven desgraciadamente en ocasiones como una extensión, no solo tal, ¿no? Entonces el trabajo es mutuo. Creo que sí, creo que es una película que nos confronta mucho, que nos hace cuestionarnos muchísimo desde qué lugar también nosotros estamos mirando a nuestros hijos, no, independientemente si hay un tema de discapacidad o neurodivergencia o no. ¿Cómo estoy yo mirando a mi hijo? ¿Cómo estoy yo conectándome con él? ¿Cómo estoy poniendo yo en él o en ella una carga, una expectativa que lejos de hacerlo a él más grande, lo estoy minimizando muchísimo y le estoy poniendo un rol que no le corresponde cumplir, que es cumplir mis necesidades, satisfacer mis necesidades como papás? Entonces yo la verdad es que me llevo un hermoso aprendizaje de esta película, la recomiendo ampliamente, creo que vale mucho la pena mirarla para que también nosotros nos cuestionemos como sistema cómo estamos acompañando a todas estas personas y también las expectativas, repito, que nosotros ponemos sobre nuestros hijos. Completamente. Y creo que la manera en la que miremos el problema, el problema será la solución. O sea, la actitud, el cómo vivas, esto te permitirá moverte o quedarte paralizado, ¿no? O sea, a mí también esta película me gustó muchísimo porque creo que no nada más
nos deja un aprendizaje en cuanto a discapacidades o neurodivergencias. O sea, es el regresar a cuestionar. Decimos que amamos incondicionalmente a nuestros hijos, pero la realidad es que nos cuesta trabajo y no nos amamos ni siquiera incondicionalmente a nosotros. Entonces, hay que partir de aceptar que a nuestros hijos tampoco los amamos incondicionalmente y que ahí donde los estamos rechazando es donde tenemos que trabajar para que los dos podamos avanzar. Las propias heridas. Exacto. Así es. Porque no es cosa de ellos, no es que ellos no estén funcionando, sino que están siendo nuestros maestros, nuestros espejos, y eso es durísimo, pero también ahí hay muchísima sanación, más allá de un tratamiento que vale la pena estar acompañados de las personas correctas, pero cómo estamos acompañando, que ser presentes, aceptando lo más posible a la gente que finalmente amamos. Y aceptándolos como son. O sea, el amor incondicional que tú dices ahorita es la absoluta aceptación del ser que tengo enfrente de mí. Entonces, ¿realmente amamos a nuestros hijos incondicionalmente? Sí, no lo sé, no lo creo. Entonces, bueno, a veces sí, a veces no, pero sí me Yo parece... pensaría que no, porque ni a nosotros son Sí, los incondicionalmente. O sea, sí, todo el tiempo los estamos queriendo meterle el molde, no hagas esto. No, ¿por qué? Porque evidentemente está expuesta Con a la herida de barato. envidiación, mi herida de rechazo, mi herida de abandono, y entonces no dejo al otro ser quien es, libre, como sea que haya nacido, que eso es una de las cosas más bellas de esta película, que es cuando por fin puedo aceptarte tal cual eres y desde ese lugar entonces sí crecer mi amor y crecemos como familia. Y yo creo que también dependiendo en cómo podamos conectar y mirar a nuestro hijo, que podamos aceptar ese diagnóstico, también ahí vamos a encontrar que somos buenas mamás, que somos buenos papás. Porque en esta película, él por estar en modo de supervivencia, en modo de burnout y de duelo, estaba cansado, pero además estaba sintiéndose una basura. Y en el momento que vio que lo que estaba haciendo era suficientemente bueno y especial para su hijo, vino también un sentido de goce y eh, como de orgullo. Y qué importante saber que a pesar de las dificultades, podemos sentirnos orgullosos de que lo estamos haciendo bien. O sea, que esté siendo difícil no significa que lo estés haciendo mal. Así es. Ay, Eran, pues qué hermosa película. Es una película que sí rompe prejuicios, es una película que confronta, es una película que mueve muchísimo. Se lo recomendamos demasiado, así es que no olviden ver Unbreakable Boy. Lo puedes encontrar en muchísimas streamings de... Está en Prime. Esto, si la buscan, está en Prime y de verdad que vale muchísimo, muchísimo la idea. Rompe la idea de que el autismo es frialdad, que el autismo es discapacidad, es no poder disfrutar la vida. Y rompe sobre todo la idea de que no hay vínculo, porque en esta película el experto en vincularse, a pesar de todas las dificultades, es este chiquito, que, repito, se le rompen los huesos, pero no se le rompe el alma y no se le rompen las ganas. Así es. Y bueno, le recomendamos muchísimo si conoces a alguien que esté pasando, alguna familia que esté pasando por una situación de neurodivergencia, de autismo, de alguna enfermedad, porque cualquier tipo de discapacidad, de enfermedad, de algún cáncer o algo, mueve todo el sistema. Te invitamos a que lo compartas, a que nos sigas en todas nuestras redes, a que reenvíes este episodio, a que le pongas activar a la campanita para que siempre estés pendiente de todos los episodios que Voces de Conciencia traen para ti. Muchísimas gracias por escucharnos y no se pierdan nuestro próximo episodio. Gracias.